Dices que buscas la calma en tus relaciones, que aspiras a un amor que te eleve y te dé seguridad, pero tu mente está, de hecho, adicta al control y al caos de la incertidumbre. Buscas la paz, pero te has vuelto un experto en fabricar tu propia tormenta interna cada vez que la persona que amas se comporta de una manera que no encaja exactamente en el guión que escribiste para ella. Sé lo que sientes. Es esa tensión sutil en el pecho, la que aprieta cuando ves que no te contestan un mensaje en el tiempo que consideras apropiado. Es el vacío que se abre en el estómago cuando tu pareja necesita espacio. Y de repente, ese espacio no se siente como respeto a la autonomía del otro, sino como una amenaza directa a tu propia existencia. Esta ansiedad no es amor, es la prueba de que has confundido la conexión con la posesión y la intimidad con la servidumbre autoimpuesta. Esta confusión es la raíz de casi todo el sufrimiento interpersonal. Lo llamas amor, lo llamas pasión o lealtad, pero si te obliga a reducir al otro a un objeto que debe satisfacer tus necesidades de seguridad y validación, no es amor, es apego. Y el apego, en su esencia, es el miedo desesperado a la pérdida, disfrazado de afecto. Para poder desmantelar esta dependencia, primero debemos ser brutalmente honestos y nombrar el campo de batalla. Este campo no está afuera, en la otra persona, sino dentro de ti, en tu sistema de creencias sobre lo que puedes y no puedes controlar. La filosofía estoica, en su sabiduría más práctica, nos ofrece un bisturí para esta disección, la dicotomía de control. Esta herramienta no es una sugerencia, es una ley inmutable de la realidad. Hay cosas que están bajo nuestro control absoluto y hay cosas que no lo están. ¿Qué controlas? ¿Tu juicio, tu intención, tu carácter, tu respuesta a los eventos externos? Esta es tu soberanía interna. ¿Qué no controlas? El clima, el tráfico, la economía, el pasado y, crucialmente, las acciones, los pensamientos y las emociones de cualquier otra persona, incluso de aquella que duerme a tu lado. El apego es la negación violenta de esta dicotomía. Es el intento irracional de colocar la conducta de tu pareja en la columna de lo controlable. Cuando deseas que tu ser querido actúe de cierta manera para que tú te sientas seguro, estás infringiendo esta ley. Estás exigiendo que el universo se doblegue ante tu necesidad emocional. Y como el universo nunca cede, tu única recompensa es la frustración constante y el resentimiento. El amor verdadero, el amor libre de apego, reside precisamente en la aceptación radical de la autonomía del otro. Requiere que ejerzamos la única facultad que nos define como seres racionales, la proairesis, nuestra capacidad de elección. Tu proairesis no te permite decidir si tu pareja se queda o se va, si te dice te amo en el momento exacto o si te defrauda. Tu proairesis te permite decidir cómo respondes a esos hechos. ¿Vas a responder a la incertidumbre con miedo y manipulación, intentando atar al otro con cadenas emocionales, o vas a responder con virtud, eligiendo la paciencia, la benevolencia y la aceptación de la realidad tal cual es? El apego transforma las relaciones en un campo de batalla porque nos obliga a luchar contra la naturaleza transitoria de todas las cosas. Es una lucha que siempre perdemos. Y aquí es donde la sabiduría budista ilumina el mismo camino que el estoicismo. El sufrimiento no viene de la pérdida, sino de la resistencia a la impermanencia. Si el apego es el intento de poseer las nubes, el amor desapegado es la aceptación de que tú eres el cielo. Imagina por un momento tu mente, tu conciencia esencial, no como un campo de batalla, sino como el vasto, inmenso, inmutable cielo azul. Este cielo no tiene principio ni fin, es siempre el telón de fondo. Es tu esencia, la sede de tu proairesis, tu capacidad de elegir. Ahora mira las nubes. Las nubes son tus pensamientos, tus juicios, tus ansiedades, tus miedos de pérdida, tus deseos de control y sí, también tus apegos. Vienen en todas las formas y colores. A veces son ligeras y blancas, como la alegría compartida. Otras veces son densas y grises, cargadas de miedo a que la relación termine. Pueden convertirse en una violenta tormenta de celos y rabia.
El error fundamental de la mente apegada es identificarse con la nube. Cuando la nube oscura llega, la mente grita: «Soy esta tormenta, el cielo es horrible, debo luchar contra esta oscuridad». Pero el cielo nunca está realmente en peligro por las nubes. Las nubes pasan a través del cielo. Pueden oscurecerlo por un tiempo, pueden desatar una lluvia poderosa, pero el cielo permanece, ileso, vasto y azul. Tu tarea, en el camino hacia un amor más sabio y más libre, es recordar constantemente que tú no eres la nube, tú eres el cielo. Cuando sientas ese tirón de ansiedad, ese deseo de controlar la agenda o el corazón de tu ser querido, la primera práctica es simplemente reconocer que esa sensación es una nube, no una verdad fundamental sobre quién eres. Es un fenómeno pasajero, generado por el miedo a que una circunstancia externa, la conducta de tu pareja, te arrebate la paz interna. Pero si tu paz depende de algo externo, nunca fue paz real, fue solo una pausa entre ansiedades. El amor desapegado no es indiferencia, es la forma más elevada de respeto, porque te permite ver al otro tal como es, sin la pesada carga de tus expectativas y necesidades no resueltas. Es la capacidad de decir: «Te amo y acepto plenamente que no te poseo. Acepto que tu camino es tuyo y que el único camino que puedo controlar es el mío». Esto nos lleva al concepto amor fati, el amor al destino, el amor a lo que es. En el contexto de las relaciones, amor fati significa amar el destino de la relación, incluso si ese destino es la separación o la dificultad. Significa aceptar que si la otra persona elige irse, esa elección, aunque dolorosa, forma parte de la realidad que debes abrazar. El apego te obliga a luchar contra el destino, a aferrarte a una versión idealizada del futuro. El desapego, impulsado por amor fati y guiado por tu proéresis, te libera para disfrutar el presente sin la hipoteca del mañana. Si logras ver tus miedos relacionales como meras nubes, como patrones mentales transitorios que cruzan el vasto cielo de tu conciencia, podrás empezar a ejercer tu verdadera facultad de elección. Podrás elegir la respuesta virtuosa, en lugar de reaccionar impulsivamente al miedo. El desafío de esta semana es simple, pero no fácil. Cada vez que sientas el aguijón del apego, la urgencia de controlar una palabra o una acción de la otra persona, detente. Míralo como una nube. Identifica la creencia subyacente que está alimentando esa nube. La idea de que necesitas que esa persona actúe de cierta manera para que tú estés completo. Date cuenta de que esa creencia es una ilusión. La integridad reside en el cielo, no en la nube. Esta es solo la primera capa del trabajo. Hemos diagnosticado el apego como un fallo en la dicotomía de control, un error de identificación en el paisaje mental. En el siguiente paso, profundizaremos en la anatomía de la ilusión, en cómo el ego fabrica la idea de mío para garantizar su supervivencia, y cómo podemos cultivar la compasión radical que verdaderamente disuelve estas cadenas. Si este diagnóstico ha resonado contigo, si sientes que esta perspectiva es la diferencia entre la servidumbre emocional y la libertad, considera suscribirte. Es un camino solitario, pero no tiene por qué ser recorrido sin guía. El cielo espera. El cielo espera, pero la mayoría de la gente pasa su vida mirando las nubes, identificándose con ellas, creyendo que la tormenta es la esencia de su existencia. Esta es la anatomía de la ilusión que el ego fabrica para garantizar su supervivencia. El ego no quiere la libertad, quiere la permanencia. Quiere que las nubes, si son agradables, se queden para siempre y que las desagradables desaparezcan por decreto. Este deseo imposible es la fuente de la servidumbre. Permítame desplegar la metáfora que utilizaremos como mapa: el cielo y las nubes. Usted no es la tristeza que siente. Usted no es la preocupación que le carcome la mente a las 3 de la mañana. Usted no es el éxito o el fracaso de su última empresa. Todas estas son nubes, son fenómenos transitorios, formaciones atmosféricas que tienen principio, duración y fin. Son bellas, a veces aterradoras, pero nunca permanentes. El error fundamental, la raíz del sufrimiento, es confundir la vastedad inmutable del cielo con el clima pasajero.
Usted es el cielo. Usted es el espacio infinito, silencioso y receptivo, que permite que las nubes existan, que pasen y que se disuelvan. El cielo no se altera por la nube de lluvia, ni se infla por la nube de algodón, simplemente las contiene. El budismo nos proporciona la sabiduría de la impermanencia, anicca. Las nubes están siempre en movimiento. El estoicismo nos da la herramienta quirúrgica para distanciarnos de ellas y recuperar nuestra soberanía como el cielo. Los estoicos, con una claridad desarmadora, nos ofrecieron la dicotomía del control. Este no es un concepto teórico, es un bisturí que separa lo que es suyo de lo que no lo es. La mayoría de las personas dedican el 90% de su energía mental a luchar contra nubes que no pueden controlar. Las opiniones de otros, el tráfico, la economía, el pasado, el futuro o incluso las enfermedades. Esta lucha es la definición de la frustración. Es como si el cielo intentara agarrar una nube. La dicotomía de control le recuerda que debe soltar todo lo que sea externo a su propia mente. Las nubes, por definición, son externas a usted, el cielo. Usted no controla si su jefe lo respeta, nube externa, pero sí controla su respuesta a esa falta de respeto, fenómeno interno. Usted no controla la pérdida, nube externa, pero sí controla cómo utiliza esa pérdida para forjar su carácter, fenómeno interno. Ahora, ¿cuál es exactamente ese fenómeno interno que sí controlamos? Aquí entra el concepto más vital del estoicismo, el núcleo de su libertad, la proairesis. A menudo se traduce como facultad de elección o voluntad moral, pero es más profundo que eso. La proairesis es su capacidad de juicio, su habilidad para examinar las impresiones que llegan a su mente y decidir si las acepta como verdad o si las rechaza. Es la puerta de entrada a su ser como el cielo. Cuando una nube de miedo aparece, por ejemplo, el miedo al fracaso, el ego automáticamente grita: «Peligro, esto es real, soy un fracasado». La proairesis es el músculo interno que le permite decir: «Espera, esto es solo una impresión mental, es una nube emocional que está pasando. ¿Qué juicio estoy añadiendo a esta impresión? ¿Estoy decidiendo que esta sensación define mi valor?». Si usted no ejerce la proairesis, está entregando el control del cielo a la nube. Si ejerce la proairesis, usted se retira a la vastedad de su conciencia, observa la nube de miedo y elige la respuesta más acorde a su propósito y a su sabiduría. En este espacio entre el estímulo, la nube, y la respuesta, la elección, reside la única libertad que realmente importa. Para ilustrar este punto, consideremos la historia de un jardinero. Este jardinero dedicó meses a cultivar una rara especie de orquídea, su orgullo y su alegría. Un día, un repentino y brutal temporal de granizo, una nube violenta e incontrolable, destrozó el invernadero y aniquiló su cosecha. Su vecino, al ver la desolación, llegó a consolarlo, lamentando la crueldad del destino y la pérdida irreparable. El jardinero, mirando los restos, simplemente asintió y dijo: «El granizo no me consultó, y la orquídea se fue. Pero el suelo sigue aquí, y mi habilidad para sembrar no fue destruida por el granizo. Solo perdí una lección sobre la fragilidad. Ahora, ¿qué voy a sembrar a continuación?». El granizo era la nube, el jardín destruido, la pérdida externa, estaba fuera de su control. La reacción del jardinero, su proairesis, fue su elección interna, la afirmación de que su valor no residía en la flor, sino en la capacidad de cultivar. Aquí es donde la dicotomía de control y la proairesis nos preparan para el concepto más avanzado y transformador, amor fati, el amor al destino. Amor fati no es resignación pasiva, no es simplemente tolerar las nubes, es la afirmación radical de que, si usted es el cielo, entonces toda nube que pase por su espacio es necesaria. No solo acepta la lluvia, sino que la desea, porque sabe que sin la lluvia la tierra se seca. Esto es increíblemente difícil para el ego, porque el ego exige un guión perfecto, un cielo siempre despejado. Pero la sabiduría nos enseña que el carácter y la fortaleza se forjan en la fricción, en la adversidad. Cuando Epicteto,
El esclavo que se convirtió en filósofo hablaba de amor fati. No estaba sugiriendo que le gustara la esclavitud, sino que abrazara la realidad de su situación como la materia prima para su virtud. Si la nube de la injusticia aparece, el cielo no lucha contra ella con rabia, sino que la utiliza para practicar la paciencia, la resistencia y la dignidad. Para usted, en su vida moderna, amor fati se aplica así. Cuando la nube de la crítica laboral injusta aparece, usted primero aplica la dicotomía. No puedo controlar la opinión ajena. Luego aplica la proaeresis. Elijo no internalizar esa crítica como una definición de mi ser. Finalmente aplica amor fati. ¿Cómo puedo utilizar esta crítica, incluso si es injusta, para afinar mi capacidad de desapego, o para entender mejor la naturaleza humana de la envidia y la frustración? Acepto este evento como el entrenamiento necesario para mi alma. Es una alquimia mental. Está transformando el veneno de la circunstancia en el antídoto de la sabiduría. Si usted vive como el cielo, usted se da cuenta de que la vida es un flujo constante de nubes, impermanencia budista, y su única tarea es mantener la vastedad, la calma y la claridad del espacio que las contiene. El sufrimiento se disuelve cuando el apego a un tipo específico de clima desaparece. La compasión radical a la que aludí anteriormente nace de esta realización. Cuando usted deja de luchar contra sus propias nubes internas, sus miedos, sus tristezas, el espacio de su ser se expande. Y cuando usted ve a otra persona luchar furiosamente contra sus propias nubes, usted no siente juicio, siente una conexión inmediata, porque sabe que esa persona está cometiendo el mismo error de identificación que usted cometió, confundir el clima con el cosmos. Esta comprensión nos libera de la necesidad de controlar a otros o de exigirles que sean un cielo despejado para nuestra comodidad. Nos permite ver la lucha mental ajena con la misma ecuanimidad con la que observamos una tormenta en el horizonte, sin desprecio, sin miedo, simplemente con una profunda comprensión de la naturaleza de los fenómenos. El desafío no es eliminar las nubes, eso es imposible. El desafío es dejar de creer que usted es la nube. El desafío es recordar, momento a momento, que usted es la conciencia que observa, el vasto e inmutable cielo, cuyo poder radica en la proairesis, la elección de cómo juzgar y cómo responder, y cuya paz se encuentra en el amor fati, la aceptación total de la totalidad de la experiencia, incluso de aquello que nos parece cruel. Si usted está listo para dejar de ser la víctima del clima mental y empezar a habitar su propia inmensidad, debe comprometerse a practicar la separación, el divorcio consciente de su identidad con el fenómeno transitorio. Este es el trabajo diario, la meditación estoica y budista fundida en una sola disciplina. En la próxima fase, descenderemos de la metáfora del cielo a la práctica inmediata, a la herramienta ritualizada de 3 pasos que le permitirá, en el calor del momento, cuando la nube de la rabia o la ansiedad se forme, aplicar esta filosofía directamente a sus nervios y a sus decisiones. Pero primero, sienta la inmensidad del cielo que ya es. Sienta la paz que reside en saber que ninguna nube puede dañarle, a menos que usted le dé el poder de un juicio erróneo. El camino es claro, aunque el esfuerzo sea constante. El cielo espera. El cielo espera. Ahora que ha sentido la inmensidad de lo que usted realmente es, ese espacio ilimitado e inmutable, debemos abordar la naturaleza de las nubes, y más importante aún, la naturaleza de su poder. Las nubes son la manifestación de lo que los estoicos llamaban apatheia, no en el sentido moderno de apatía, sino como ausencia de pasiones desordenadas, y lo que los budistas identifican como dukkha, sufrimiento, insatisfacción. No son el evento externo en sí mismo, sino su reacción visceral, el juicio que usted emite sobre ese evento. Piense en la nube de la ansiedad que se forma cuando su jefe le pide una reunión inesperada. La reunión es un hecho externo, un simple dato. Pero la nube, la opresión en el pecho, la mente acelerada, el guión catastrófico que se reproduce, es su juicio interno. Esto significa que algo va mal, mi seguridad está en riesgo, necesito controlarlo. Usted no es la nube, usted no es la tormenta.
El error fundamental, la raíz de toda miseria, es la identificación. Es cuando el cielo, por un instante de olvido, se convence de que es la nube, que la humedad y la oscuridad del miedo son su nueva realidad permanente. Y cuando el cielo cree que es la nube, intenta desesperadamente controlarla, empujarla, gritarle que se disipe. Este es el punto donde la antigua sabiduría entra con una precisión quirúrgica y nos entrega la herramienta más poderosa de la transformación humana, la proairesis. Los estoicos enseñaron que podemos ser despojados de todo, de nuestra riqueza, de nuestra salud, de nuestros seres queridos, incluso de nuestra libertad física. Pero hay un reducto interno, una ciudadela inexpugnable, que nadie puede tocar, a menos que usted le entregue la llave. Esa llave es la proairesis, su facultad de elección, su capacidad de juzgar o de abstenerse de juzgar. Es el único dominio absoluto que reside enteramente dentro de los límites del cielo. La dicotomía de control se vuelve entonces la ley de la física de este universo interior. Las nubes, los eventos externos, las acciones de otros, los resultados de sus esfuerzos, el clima, su pasado, están fuera de su control, son el externo. Su juicio, su respuesta, la decisión de dejarse arrastrar por el viento de la nube o de permanecer en la vasta calma del cielo, eso es el interno. Eso es proairesis. La mayoría de la gente dedica el 99% de su energía a intentar manipular las nubes, una tarea metafísica imposible que solo genera frustración. El 1% de energía que les queda lo usan para castigarse por no haber podido controlar lo incontrolable. Esta es la receta para la vida moderna, una lucha constante contra el destino. Pero el sabio entiende que la única acción real y efectiva que puede tomar es sobre la calidad de su proairesis. Cuando una nube de ira aparece, quizá porque alguien le traicionó, usted no tiene control sobre la traición, la nube, pero tiene control absoluto sobre si convierte esa traición en un veneno que consume el cielo entero, o si simplemente permite que el juicio pase como un sonido lejano. La proairesis es el timón en el barco del cielo. Usted no puede detener la ola, pero puede decidir cómo virar el timón. Permítame contarle una breve historia que ilustra el poder de esta elección. Cuentan de un viajero que caminaba por el desierto, transportando una vasija de agua de valor inestimable, su única posesión. Un día, en medio de una tormenta de arena violenta y súbita, la vasija se le resbaló de las manos y se estrelló contra una roca, el agua evaporándose al instante en la arena caliente. El viajero se derrumbó, no tanto por la pérdida del agua, sino por la furia. Gritó al viento, maldijo al destino y a sus propios dedos torpes. Pasó una hora en esa nube de rabia y desesperación, hasta que un anciano, que había estado observando la escena desde la relativa calma de una cueva cercana, se acercó. El anciano no ofreció consuelo ni sermones, simplemente preguntó: «Dime, amigo, ¿la vasija se rompió cuando se cayó, o se rompió cuando tu mente decidió que la pérdida era injusta, catastrófica y personal?» El viajero, cubierto de arena y lágrimas, no comprendió al principio. El anciano continuó: «La vasija, el evento físico, se rompió en el primer instante. Eso fue el destino, la nube. Tu sufrimiento, tu tormenta interna, comenzó en el segundo instante, cuando tu proairesis juzgó el evento como un ataque personal del universo. En el primer instante, no pudiste hacer nada. En el segundo instante, elegiste la miseria, y esa elección, solo esa, era tuya». El viajero, al darse cuenta de que había perdido 2 horas de vida y energía luchando contra un evento que ya había terminado, se levantó. No recuperó el agua, pero recuperó su cielo. Este despertar es la bisagra entre la filosofía y la vida real. Es el momento en que usted deja de ser la víctima pasiva de las nubes y se convierte en el soberano de su espacio interno. Pero no nos detendremos en la mera aceptación. El mero tolerar las nubes es solo el primer paso. El nivel de maestría, la cumbre de la serenidad, es lo que los estoicos llamaron amor fati, el amor al destino. El amor fati es la capacidad del cielo para no solo permitir que la tormenta ocurra sin identificarse con ella, sino para amar la tormenta por lo que trae consigo. ¿Por qué amar la traición, el despido, la enfermedad o la frustración?
porque el cielo entiende que estas nubes son el material crudo e indispensable para su propia expansión y sabiduría. En el budismo, el sufrimiento no es un castigo, sino la propia vía de la iluminación. Si la vida fuera perfectamente cómoda, si el cielo estuviera siempre despejado, ¿qué necesidad habría de desarrollar la paciencia, la compasión, la resiliencia? Las nubes, por densas y aterradoras que parezcan, son el único gimnasio donde la proairesis puede fortalecerse. Amar su destino significa mirar a la nube más oscura que atraviesa su vida y decir, esto es lo que necesito ahora mismo para convertirme en quien estoy destinado a ser. Lo acepto, no a pesar de lo que es, sino precisamente por lo que es. El cielo entiende que la lluvia es necesaria para la vida en la tierra. Si usted es el cielo, no reniegue del agua. Cuando usted aplica el amor fati, la dicotomía de control no es solo una regla de gestión, sino una fuente de profunda paz. Usted ya no busca cambiar el mundo para que coincida con sus deseos. Usted cambia sus deseos para que coincidan con la realidad del mundo. La fricción desaparece. La resistencia se ha ido. Y cuando la resistencia se va, lo único que queda es el vasto y silencioso espacio del cielo. Piensen en el trabajo. Usted está atrapado en un proyecto tedioso que obvia. La nube de la frustración es intensa. La persona promedio lucha contra la nube, se queja, posterga, odia al jefe. El sabio aplica proairesis y amor fati. No puede controlar el proyecto, la nube, pero puede controlar su actitud y su esfuerzo. En lugar de odiarlo, usted se pregunta, ¿qué habilidad interna puedo perfeccionar a través de este tedio? ¿Puedo practicar la concentración sin apego al resultado? ¿Puedo cultivar la paciencia incondicional? En ese momento, el proyecto tedioso deja de ser una nube que le atormenta y se convierte en un instrumento de su propia liberación. Usted ha transformado el sufrimiento en práctica, el obstáculo en el camino. Ya no está luchando contra su destino, sino fluyendo con él. La verdadera libertad no es la ausencia de nubes, sino la inquebrantable conciencia de ser el cielo, que es vasto y silencioso, incluso en medio del trueno más ensordecedor. Este nivel de conciencia requiere más que teoría, requiere un ritual, una intervención activa en el momento en que la nube comienza a formarse. La filosofía debe descender de la cabeza a las manos, a los nervios. Es en el fragor de la batalla diaria, cuando el mensaje de texto lo enfurece, cuando el tráfico lo paraliza, donde debe aplicar este conocimiento. Para ello, necesitamos un mecanismo de 3 pasos, una práctica ritualizada que le permita invocar la inmensidad del cielo y ejercer su proairesis, antes de que la nube se convierta en una tormenta destructiva. Pero antes de pasar a la herramienta práctica, tómese un momento ahora mismo para sentir dónde está la mayor resistencia en su vida. ¿Cuál es la nube que le parece más permanente? Nómbrela. Luego, por un instante, recuerde el principio. Esa nube no puede tocarle, a menos que usted le entregue su poder de juicio. Usted es el cielo. Permanezca vasto. La práctica le mostrará cómo. Si esta visión resuena, considere unirse a esta comunidad de buscadores de la sabiduría interior, pues el camino se recorre mejor con ojos abiertos. La práctica que le propongo es la del ejercicio de la perspectiva vasta, una fusión directa de la atención plena budista y la elección radical estoica. Requiere que usted se recuerde a sí mismo constantemente que es el cielo, no las nubes. El primer paso es la pausa y la separación. Cuando el impulso reactivo le golpee, el jefe que le critica, la noticia que le enfurece, la preocupación que no cesa, deténgase físicamente. No actúe. Simplemente pregunte con absoluta honestidad. ¿Esto que siento, o el objeto de mi preocupación, está bajo el dominio absoluto de mi voluntad? Si la respuesta es no, aplique la dicotomía de control y mueva su atención de la nube, el evento externo, al cielo, que es su capacidad interna de respuesta. El segundo paso es el reconocimiento y la proairesis. Una vez que ha separado el hecho de su juicio, nombre la nube. Diga en silencio, esta es la nube del apego al resultado, o esta es la nube de la ira por la injusticia.
Al nombrar el patrón, usted lo despersonaliza. Deja de ser quien usted es para convertirse en algo que está pasando. En ese espacio recién creado, usted ejerce su proairesis, su facultad inalienable de elegir la respuesta. Elija conscientemente no entregarle su paz a esa nube. El tercer y último paso es la aceptación radical, el amor fati. Esto es crucial. No se trata de ignorar la nube, sino de aceptarla como una condición pasajera del clima de su vida. Si la nube es una pérdida, una enfermedad o una tarea ineludible, usted la abraza. Usted dice, si esto no puede ser diferente en este momento, entonces lo acepto por completo. Este acto de rendición activa es lo que le permite soltar la tensión y devolver su energía a lo único que controla, su propósito y su acción presente. Cuando usted ama su destino, incluso en sus manifestaciones más difíciles, las nubes dejan de ser amenazas y se convierten en simples formaciones atmosféricas. Tómese un momento ahora, mientras escucha estas palabras,